¿Alguno quisiera leerla? Se lo leo. Ahí dice, "Iniqui- iniquidad como nación. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Dice, no caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de alguna ciudad mancillada, con toda clase de violencia y maldad como lo hizo Lot en Sodoma". Muy bien. Aquí está haciendo una comparación, habla de nación, una nación que está en iniquidad, y también presenta la idea de ciudades aglomeradas como centros de iniquidad. ¿Sí? Entonces, lo que ella está haciendo es una aplicación, está comparando a Sodoma con una nación. Y yo creo que nosotros podemos hacer eso y comparar ahora una nación, específicamente los Estados Unidos, con Sodoma. Quisiera ir a una cita que es muy conocida, yo sé que la han compartido en otros estudios, y vamos a ver algo interesante aquí. ¿Alguien más que pueda leerla? Hay mucho contenido en esta cita, me parece sumamente rica. Leo, Por favor. y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los del cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real, Estado y la intolerancia de la Iglesia, muchos, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia. Se me borró. Ay, se me borró. ¿Cómo vuelvo a la cita? A mí se me había borrado mucho antes. Desde que empezaste ya no vi más la cita. Se me fue la cita. Matías, ¿puedes compartir Tienes otra el vez la micrófono. pantalla? Estaba acá, quería ver. Sí. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa, que a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas. ¿Está bien?
El micrófono creo que está apagado del hermano Matías. Creo que sí, lo mismo me parece. No se escucha nada. Yo no veo ni oigo nada. Los oigo a ustedes, pero a él no lo veo, ni lo oigo, ni leo nada en ninguna pantalla. Ahí, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Me logran ver? Sí, Sí. A ti Ok. sí, pero la pantalla no. ¿Alguien más no ve la pantalla? ¿Nadie ve la pantalla de Sí, yo veo la la... pantalla ahora sí. sí, yo la Ahí veo. está, de la cita? Sí, yo terminé de leerla toda. Ok, muy bien. Aquí está hablando de una bestia que está hablando de Apocalipsis 13, esta bestia que surge del mar, que tiene dos cuernos, semejante a un cordero, y está hablando de un periodo específico que es el que menciona aquí, 1798. Entonces, yo quiero colocar acá, a Estados Unidos, periodo 1798. Y este es un periodo en el que sube como nación. ¿Sí? Sí. Y toda la cita habla acerca de Estados Unidos que sube. Ahora, nosotros sabemos que hay un periodo en el que como nación baja, o cae, o muere. ¿Qué periodo sería? ¿Cuál es el periodo de caída de los Estados Unidos? ¿La guerra civil? Más, pero no sería ese el momento en el que muere Estados Unidos. ¿Cuándo nosotros decimos es la muerte de los Estados Unidos? En el 9/11, No. Otra data, a ver, otra fecha. Acuérdense de la línea del navío, que hay un momento en el que muere la iglesia adventista y muere Año. también. No, casi estamos cerca. Es el decreto dominical. Y ahora quiero mostrar por qué es que esta nación muere. Porque lo que nosotros acá encontramos en esta cita es todas las razones por las cuales esta nación, todas las razones por las cuales es la tierra gloriosa. El decreto dominical es la razón por la cual la tierra gloriosa ya deja de ser una tierra de libertad y termina siendo una tierra de opresión y persecución. Entonces, lo que yo quiero hacer es que volvamos a ver algunas características que nos presenta esta cita, colocarlas acá en un estilo que nace, y luego, por contraste, poner el contraste aquí a la derecha, porque es lo que los Estados Unidos será en el periodo del decreto dominical. ¿Me siguen con la idea? Sí, sí, sí. Aquí dice, los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre. Entonces nosotros colocamos acá, Ajá. vamos a bajarlo acá, Juventud, inocencia. juventud, inocencia y mansedumbre. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué sería lo contrario a la juventud? La vejez. Vejez, muy bien. ¿Y qué sería la vejez? La muerte. No sería la muerte, pero sería el último periodo de vida de una persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ajá. ¿Sí? ¿Qué sería lo contrario a la inocencia? Ay, no me sale la palabra. Algo inocente es alguien que hace algo sin maldad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, obvio. Quiero sugerir que acá podríamos colocar maldad
o también algo como picardía. Y en esto yo pensaba, se me vino a la mente, quizás no sea tan exacto, pero se me vino a la mente el tema de las teorías conspirativas. Que las teorías conspirativas tienen el objetivo de engañar a las personas, o sea, no son nada inocentes. El objetivo de presentarte una cosa, porque inocencia es cuando alguien hace algo sin maldad. En cambio, las teorías de conspiración es cuando alguien inventa algo con el objetivo de engañar. Exacto. Sí. ¿Sí? Entonces, teorías conspirativas. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué sería lo contrario de la mansedumbre? ¿Qué sería alguien manso? Y la intranquilidad, Quiero que participen, por favor. lo contrario a la mansedumbre, la intranquilidad, la intranquilidad, ¿cómo es que decir? Lo nervioso, lo nervioso. ¿Sería iracundo? ¿Cómo? ¿Nervioso? ¿Cuál es el otro? ¿Qué sería lo Iracundo. contrario a mansedumbre? Iracundo, violento, ¿sí? Ira, o sea, es un sentimiento de enfado muy grande y violento. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto nosotros deberíamos estar viendo en los Intemperancia. Estados Unidos, en efecto, sí. ¿Cuál? Intemperancia. Intemperancia, muy bien. Bien. Deberíamos ir encontrando esto en una nación en los Estados Unidos. En su último periodo de vida, que es más malvada, que inventa cosas, que engaña, y una nación cada vez más violenta. ¿Sí? Volviendo a la cita, dice así: los primeros expatriados cristianos que llegaron a América en busca de asilo contra la opresión real, y ahí yo lo puse, opresión real, es el Estado, y la intolerancia sería la iglesia. Entonces aquí tenemos, ellos están huyendo de Europa, yendo a América por la iglesia de Estado. ¿Sí? Entonces, ellos se encuentran en América un lugar de asilo. ¿Sí? Ujú. Estados Unidos les da asilo, les da un lugar de protección. Por contraparte, nosotros deberíamos encontrar una que niega el asilo. Ujú. ¿Sí? Podríamos decir inclusive que expulsa, porque es lo contrario. Podríamos también encontrar, como había gente que venía a los Estados Unidos, podríamos encontrar para el decreto dominical personas que huyen de los Estados Unidos. Ujú. ¿Sí? Si a alguno se le ocurre alguna otra cosa, por favor, díganme. También encontramos, habla de que era una tierra de libertad civil. ¿Sí? ¿Y qué sería lo contrario a la libertad civil? Opresión, ¿Bien? dictadura, Opresión, dictadura. Muy bien. Ando con un problemita en la computadora. Bueno, el texto también hace referencia a la última parte. Dice, el republicanismo, protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Alguno podría llegar inclusive a interpretar que es una referencia a las iglesias evangélicas, pero el contexto nos señala de que ese protestantismo está haciendo referencia a la libertad religiosa. ¿Sí? Entonces, acá habla de libertad civil,
se compara con republicanismo. ¿Sí? Ujú. Y entonces, en ese contexto, lo contrario al republicanismo sería, ahí colocaría una dictadura. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien. También habla del lugar de libertad religiosa. Que sería lo contrario a libertad religiosa. La censura. Podemos recordar los tiempos de censura. Bien. Podemos recordar también los tiempos de la opresión real que sufrieron allá en Europa, Persecución. Iglesia de Estado, persecución. Imposición religiosa sería lo contrario. Ujú. Muy bien. Ando con un, ahí está, teclado brasileño, persecución. ¿Cuál era la otra expresión? ¿Cuál era Entonces, qué? sí, ¿qué fue lo que dijiste? Imposición religiosa. Imposición. A ver. Muy bien. Imposición religiosa. Y bien, hablaba acerca de la declaración de la declaración de independencia, en esta parte, ¿sí? Ajá. Sí. Dice que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales. Entonces, nosotros encontramos un principio de que los hombres son iguales. Ajá. Por contraparte, nosotros deberíamos encontrar, en este periodo donde los hombres, haciendo referencia a la humanidad, no son todos iguales. Ajá. No son. Debería haber alguna diferencia por la cual no se considera a todas las personas iguales, ¿sí? También hace referencia a cuando habla de la libertad religiosa, bueno, usa el protestantismo. Dice también, vamos de vuelta a la cita, bueno, que poseen derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Derecho a la vida, libertad y búsqueda de la felicidad. ¿Sí? Por otra parte, tenemos una nación que se cree con la autoridad de quitar los derechos inalienables. Ajá. Suena hasta contrario, porque nadie te puede quitar algo que es tuyo. Pero cuando vamos al ejemplo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, distintas grupos así, encontramos gobiernos dictatoriales se colocan en ese derecho de poder hacerlo. Y termino este párrafo con lo siguiente. Dice,
el rey y su prosperidad. Entonces, ¿me están escuchando? Entrecortado. Ahí está. Sí, Entonces, también el perrito. el perrito. Ahí. Entonces, los principios que son el secreto de su poder y su autoridad son la libertad civil, civil y religiosa. Por contraparte, esto es en 1728. Por contrario, el decreto dominical, el secreto de su no poder, sino debilidad, y su poder y autoridad no era, y prosperidad. Y acá, el secreto de su poder, y lo contrario, prosperidad, generalmente su decadencia. Son la falta de derechos civiles o la opresión estatal y la intolerancia religiosa. Entonces, resumiendo la cita, encontramos que lo que deberíamos estar encontrando nosotros de aquí, llegando al decreto dominical, es una nación que está llegando al último periodo de su vida, que no es inocente, sino que realiza maniobras de engaño, inventa teorías, que es una nación más violenta, más intolerante, que niega el asilo a los inmigrantes y expulsa, y llegando al decreto dominical, personas de Estados Unidos que huyen de América porque se ha vuelto una sociedad que oprime, una dictadura, que censura y hay una discusión e imposición religiosa, donde las personas no son iguales, y ahí en la igualdad podemos colocar raza, género, y también lo que venimos hablando como movimiento LGTB, donde se quitan los derechos inalienables, y esa es la razón por la cual Estados Unidos muere como nación. Muere por la razón por cual fue colocada y bendecida en la historia, porque ellos ahora se convierten en una nación y que tiene intolerancia religiosa. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Alguna idea? Si no, seguimos. Quisiera que alguien pueda leer esto. Habla del trigo y la cizaña. Quiero sugerir que esto sería como la falsificación satánica de la parábola del trigo y la cizaña. Leo. Por favor. A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña para castigar a aquellos que se suponía que eran obradores de maldad. La Iglesia ha recurrido al poder civil. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas han sido encarcelados, torturados y muertos. Una instigación de hombres que aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo, pero es el espíritu de Satanás y no el de Cristo el que inspira cuentos actos. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo. Dios ha sido
Dios ha sido falsamente considerado por la Iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponía que eran herejes. Muy importante esta última parte, ¿verdad? Dios es falsamente representado por los cristianos, por el odio a los supuestos herejes. Pero me llama la atención aquí porque dice que esta es una estrategia satánica para extirpar la cizaña. Entonces, ¿qué hace? Dice, para castigar a aquellos que se suponían que eran obradores de maldad, la Iglesia ha recurrido al poder civil. Este nunca fue el plan de Dios, que la Iglesia use el poder del Estado para quitarle. Eso nunca fue el plan de Dios, ese es el plan de Satanás. Entonces, cuando nosotros vemos a un cristianismo que se une con el Estado con el objetivo de extirpar la cizaña en ellos, unos pecadores o personas que son los causantes de plagas o causantes de la ira divina, nosotros ya eso nos da luz para entender de que ellos no están en el lugar correcto, de que ellos están del lado de Satanás. Se me venía a la mente cuando estudiamos el tema de 1850, de la ley de esclavo fugitivo, y llegando ya a la guerra civil 1861, donde había dos fuentes de información. Los dos decían, una, Elena de White, decía que era la ira de Dios por la esclavitud. Y los protestantes decían, es la ira de Dios, pero por causa que están negando el derecho a tener esclavos. Entonces, ambos ven la ira divina, ambos ven dos culpables, pero solo uno tiene razón. Y vemos que la iglesia que se une con el Estado, claramente es plan de Satanás. ¿Sí? ¿Alguna cosita? ¿Alguna idea? ¿Comentario? Saben, no hace mucho escuché un tema que alguien hizo una pregunta, y la fue, ¿por qué razón Israel fue llevado cautivo a Babilonia? Y algunas de las respuestas que escuché fueron las siguientes. Por causa de su desobediencia, porque se fueron tras otros dioses, idolatría, o porque no siguieron el plan de Dios. Y saben, en parte son ciertas esas respuestas. Sin embargo, mientras pensaba en esas respuestas, o no en parte son ciertas, pero mientras pensaba en estas respuestas, se venía a la mente la razón por la cual tantos ateos miran la Biblia y se horrorizan por el Dios de la Biblia. Porque imagínense la idea de un Dios que si vos no lo querés y vos querés a otro, este Dios te mata. De que si vos no sos obediente, te destruye. Y no solo te destruye, sino que te hace sufrir de hambre, hasta que tengas tanta hambre que te comas el mismo cuero de tus zapatos, el cuero de tus sandalias. Que si vos decidís no amarlo, no seguirlo, o no seguir su plan, él te destruye y te llega a un nivel de locura que vos sos capaz de comerte a tus propios hijos. Como casos en la Biblia se menciona que por el hambre se comían a sus hijos. Sin embargo, nosotros vemos que esa característica de Dios no puede ser así, porque Dios es lo opuesto a la dictadura. Esa es la característica de un Dios opresor, un Dios realmente macabro. Yo sé que nadie pensó en eso cuando dijo estos comentarios, pero me hacía pensar esto. Nosotros sabemos que el que sí es un opresor es Satanás, lo contrario a Dios. A él no le importa la libertad, no le importa la libertad religiosa ni libertad civil. Si fuera por él los esclavizaría a todos. Es un opresor. Entonces cuando nosotros vemos por qué Israel fue llevado cautivo y por qué los profetas comparan a Israel con Sodoma, es porque ellos eran una nación que oprimía. Ellos eran los que oprimían a las minorías. Ellos eran los que oprimían al huérfano, a la viuda, al extranjero, al pobre. Ellos habían vuelto una nación tiránica. Por eso no había otra manera que reciban las consecuencias de su maldad. Entonces, nosotros tenemos tres grupos
tres grupos de minorías religiosas. ¿Sí? Tenemos que los judíos oprimían a las minorías. ¿Sí? Y podemos resumir esas minorías como los extranjeros, se mencionan las viudas, y los huérfanos. ¿Sí? Los judíos profesaban amar a Dios, pero abusaban de sus hermanos. Y esta es la misma característica que tenía Lucifer. Él en un momento, él profesó amar a Dios, pero odiaba a Miguel, odiaba a Cristo, odiaba a quien era su igual. Entonces nosotros tenemos acá que pasa lo mismo con los judíos. Ellos hablan una cosa, pero oprimen a las minorías. Dios les decía, yo no le pedí estos ayunos, yo no les pedí estos sacrificios, aunque sí Dios se los había pedido los sacrificios. Sin embargo, los sacrificios tenían el objetivo de que ellos comprendieran más amor hacia los otros. No era alejarlos de los otros. Era mostrar que ellos eran todos iguales frente al pecado, que eran todos iguales frente al dolor, que eran todos iguales frente a la muerte, y que todos necesitaban el mismo antídoto para ser salvos, que era la sangre del Cordero. De la misma manera, el sábado tiene una característica que nos hace a todos iguales, porque en el sábado solamente hay dos jerarquías, creador y criatura. El resto son todos iguales. Sin embargo, ellos en la práctica, en la teoría lo decían, pero en la práctica oprimían a las minorías. Y yo quisiera colocar hoy al cristianismo conservador, que también oprime a las minorías. ¿Y cuáles son las minorías que oprimen? A los extranjeros, ¿Y quiénes serían los extranjeros? inmigrantes. ¿Cómo llamaríamos? Inmigrantes. Sí. Entonces, estamos hablando de una cuestión de raza. Las minorías. Cuando hablamos de las viudas, Los ¿qué podríamos? homosexuales. Muy bien. Cuando hablamos de las viudas, yo quisiera colocar acá una cuestión de género. Porque el problema era con las viudas, no era con los viudos. Hay una cuestión de género. Y yo quisiera animarme a comparar a los huérfanos con los movimientos LGTB. ¿Y por qué? Yo tengo algunas definiciones de la palabra huérfano. Dice, una definición legal utilizada en los Estados Unidos es alguien privado a través de la muerte o la desaparición o por abandono o deserción o la separación de la pérdida de ambos padres. Una persona que se queda sin los padres. Ahora, como un adjetivo, la palabra huérfano es alguien que carece de una cosa, cualidad o característica necesaria, en especial de algún tipo de protección o ayuda de la que debería gozar. Este debería gozar de una protección, de un cuidado, pero no lo tiene. Se considera huérfano que está descuidado, abandonado y que no puede valerse por sí mismo para remediar su abandono o falta de compañía. Yo quisiera sugerir que los huérfanos de nuestra generación son los homosexuales. Son las personas que han sido abandonadas por sus familias, abandonadas por las iglesias, abandonadas por el cristianismo y abandonadas por la iglesia adventista. Son personas que también han sido abandonadas por los estados, y aunque hoy decimos, bueno, hoy tienen más libertades, hay un montón de países donde carecen de libertades. Carecen de libertades que cualquier otra persona heterosexual no carece. Entonces, yo a ellos los coloco
como los huérfanos. Por eso el título es los huérfanos de Sodoma, porque Sodoma es la nación, una nación que se aleja de la libertad civil, la libertad religiosa, donde las minorías son oprimidas, y en este caso los que han sido abandonados, por lo menos a mi parecer, y los coloco como los huérfanos, son los homosexuales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Sí, perdón. ¿De Sí. dónde sacaste esas definiciones? Por ejemplo, la tercera, que es la que más se aplica a la aplicación que tú les estás dando, valiendo la redundancia. La no tengo acá la cita. O sea, primero estaba el huérfano, ¿no? O sea, lo entiendo así, el huérfano literal es aquel que no tiene padre y madre. Luego se puede usar como una acepción a alguien que carece de una protección y cuidado. Este es un huérfano, sin la necesidad de que sea un huérfano literal. Y eso sería lo mismo que una persona que está descuidada, que está abandonada, y que no puede remediar su abandono, que está tirada, vive como un huérfano. Es como una expresión o como un adjetivo que se puede utilizar. Así lo entiendo. ¿Sí? ¿Algún comentario? No, Algo de lo que habíamos visto. Sí. Mi pregunta era, ¿de dónde salía la definición, la tercera definición? Sí, sí, me estás preguntando sobre la fuente. Yo la fuente no la recuerdo. La busqué en Google nomás. Pero igual la segunda está completamente conectada con la tercera. Es más, podría quitar el número 3. Porque es un adjetivo a una persona que carece o que tiene una necesidad, una falta de cuidado. Podría quitar esto, porque la verdad es que es una repetición y ampliación de lo mismo. Tiene cuidado, que está abandonado. Decía hablar de una persona que está en la calle, que está sola, y decir, este es un huérfano, vive como un huérfano. Y no necesariamente es porque no tiene padres. ¿Sí? Una Una de las cosas muy interesante. Una de las cosas que hemos visto en la clase pasada es la comparación entre dos metodologías. Una es la parábola, y ¿cuál es la metodología que es enemiga de las parábolas? ¿Cuál sería la falsificación de las parábolas? No sé, la lectura literal. Bien, sería una aplicación literal de la lectura del texto. Sin embargo, permítame, porque tiene que ser una metodología, me animo a decirlo, en realidad esto lo dijo Tess, ¿no? Que son las teorías conspirativas. ¿Por qué las teorías conspirativas son la contraparte, no contraparte, sería la falsificación de las parábolas? Y tiene el objetivo de destruir la parábola. ¿Por qué? Porque la teoría conspirativa destruye lo literal, destruye la historia literal para que vos nunca puedas llegar a hacer una aplicación espiritual. Por ejemplo, vamos al 2001, y la teoría conspirativa, ¿qué dice? Que los que tiraron telas y atacaron el 11 de septiembre fueron los mismos estadounidenses. Y entonces, ¿qué hace? Destruye lo natural, destruye la historia literal, entonces vos nunca vas a poder llegar a hacer una aplicación con la cuestión de los musulmanes. O dame la opción. ¿Sí? Entonces, la teoría conspirativa destruye siempre la historia. Que a Kennedy lo mataron, si a Kennedy lo mataron, es un mal ejemplo. O Hitler estuvo en Argentina,
o en la realidad actual, que el coronavirus lo inventaron para que nos den una vacuna, con esa vacuna dominar las mentes y homosexualizar a la población. Entonces, ellos destruyen siempre la historia literal. Ahora, nosotros antes de que conociéramos la metodología de parábolas, nosotros sabíamos que parábolas encontramos en la Biblia. Ajá. Y en todo caso también en el DNA de White. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de teorías conspirativas, nosotros decimos la encontramos en dónde se mete, en dónde se inventa. En todas las noticias. Las noticias, muy bien. Entonces tenemos la historia porque agarran hechos históricos y los cambian, dicen, no, mira, esto en realidad no fue así. Y otro es como hablar más de la realidad actual, las noticias. ¿Sí? Ahora, sí, el punto es este, que si estas son metodologías de interpretación, deberíamos encontrar que sirven para todo. Y una de las cosas que vimos en el Clamor de Medianoche de 2018 es que la parábola nos sirve también para interpretar la historia, y lo vemos en Pirro, la Segunda Guerra Mundial, entre otros, y también para interpretar la realidad actual. ¿Sí? Usamos la misma metodología. Entonces nosotros debíamos encontrar también teorías conspirativas en la interpretación de la Biblia y en los escritos de Elena de White. Entonces, deberíamos encontrar interpretaciones cerradas que dañan la historia original, y al dañar la historia original todas las aplicaciones están erradas. Y quiero sugerir que esto es lo que se cumple con la historia de Sodoma. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el pecado de Sodoma es la homosexualidad, y como es la homosexualidad es el pecado más grande, porque fue tan grande que fueron destruidos, entonces ellos dañan la historia original de tal manera que su aplicación ahora es literal, y son los homosexuales el peor pecado de todos. Quiero sugerir que eso es una teoría conspirativa del cristianismo, del catolicismo, del protestantismo, y que ha afectado el adventismo también. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos los homosexuales, y dentro de la homosexualidad tenemos algo que es la realidad y la falsificación. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo describiríamos nosotros la homosexualidad? ¿Qué sería? ¿Qué sería nosotros decimos, bueno, es una persona que es homosexual? A ver, te estoy viendo ahí, Cristian. Está ahí con el dedo en la cámara. ¿Me escuchás? Sí. Cristian, te pregunto, ¿qué sería una persona homosexual? Una persona libre. Ok, pero más exacto acerca de la homosexualidad. ¿Cómo yo reconozco que una persona es homosexual? ¿O cómo lo diferencio de un homosexual de un heterosexual? Por su aspecto, por su manera Su de hablar. característica. Ok, pero aspecto y manera de hablar puede ser que se vista cualquier otro hombre, inclusive que tenga cualquier otro, pero ¿cuál es el punto que lo diferencia? El más específico. Que elige a alguien del mismo sexo para ser pareja. Exacto, tiene atracción por el mismo sexo. En resumen sería eso. Y cambia su propia personalidad. ¿Por qué cambia?
Y porque sí, porque si es hombre y se hace mujer, no tiene lógica, pero cambia su propia personalidad, porque si nació hombre no va a decir que es mujer, ¿no? Si nació mujer, O sea, que es hombre. no voy a entrar en ese punto, pero acá estamos hablando. Un homosexual es un hombre que siente Ujú, atracción hacia otro hombre. claro. No, no Ujú. tiene que cambiarse ropa, ni que operarse, ni que hacer Mm, nada. lógico, Simplemente eso. ¿Sí? ¿Está bien? pero transgrede su fisonomía igual, por más allá que se vista o no, digo, transgrede su personalidad y manera de haber sido creado. Hombre o ¿Por qué mujer. vos decís que transgrede? Y porque si nació hombre, y cómo Pero nació lo, hombre, no nació. Él dice o que es nació hombre. mujer. Es un homosexual que dice que es hombre, pero se siente atraído como un hombre. No es un hombre que se siente mujer. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles. El punto es este. Yo quiero sugerir que, bueno, la homosexualidad es, en este caso, atracción por el mismo sexo. ¿Qué es lo que el protestantismo presenta que es la homosexualidad? ¿Qué es lo que el protestantismo conservador dice que es la homosexualidad? Es una Sodomía. aberración. Aberración. Que está mal, que es un pecado, digamos, hacerlo, ser así. Abominación. Específicamente estas palabras. De que los homosexuales viven en orgías que son promiscuos. ¿Sí? Yo pregunto, ¿qué es lo que los homosexuales han pedido? El derecho Derechos a casarse o a casarse, matrimonio. sí, ¿Sí? a cambios de sexos. Ok. ¿Qué es lo que dicen las teorías conspirativas? Quiero sugerir que una de las cosas que dicen es que ellos están pidiendo derechos para la violación, De su origen natural. para el incesto, y la Ujú, pedofilia. ujú, Pero quiero sugerir que esto es una falsificación de la realidad. Porque decir que uno es un violador, es incestuoso y es pedófilo, es promiscuo y que vive en orgías, ese es el concepto que se tiene de dónde? De Sodoma, de una falsa idea de lo que es Sodoma. ¿Por qué? Porque vemos gente promiscua que quiere abusar sexualmente de dos ángeles. O sea, no podría ser la escena más perversa. Y toda esta aberración viene, o esa idea de aberración viene, quiero sugerir, de una idea errada de lo que sucede en Sodoma. ujú. ¿Sí? Quiero dar algunos detalles que encontré. Habla de los gays y lesbianas, son de 3 a 7 veces más propensos a suicidarse. Cada 5 horas un adolescente LGTB se suicida, y por cada adolescente hay 20 que lo han intentado. Ujú. La mayoría de los casos son por cuestiones religiosas. Expresan que sienten que no hay lugar para ellos y Dios. Las enseñanzas en las iglesias de que los homosexuales son una abominación, una expresión, crea el clima para que los chicos gays y chicas lesbianas crezcan sintiendo conflictos con el mundo en el que viven, y generan sentimientos donde se odian a sí mismos e internalizan este juicio y condenación. Tienen miedo de hablar con sus padres, de hablar con sus amigos, y llegan a la decisión irreversible de suicidarse. Ujú.
dice, tienen que vivir entre el mundo que fingen y este mundo que les dice de los temores, de sentimientos de culpa, rabia y vergüenza. Donde los padres le dicen, no le digas nada a nadie, seguí en la iglesia, vas a poder seguir participando de los servicios, te dejarán cantar, enseñar y demás, mientras no le digas nada a nadie. Y de esa manera te cortan la posibilidad de la confesión, de toda esa conversión que podría, esa interacción que podría ser inclusive sanadora. Y la limitan completamente. Quisiera, ahora no tengo cómo hacerlo bien, pero Tess colocó así, su raza, género y LGTB. ¿Sí? Este dice, imagínense, es un peldaño, son una escalera. La cito textual. Este diseño de peldaño está diseñado para cambiar el corazón y para lograr una empatía, amor y respeto por cada ser humano. O sea, no es casual que comience por la raza, el género y LGTB en el mundo, y de manera especial ella está hablando del movimiento. No son iguales solamente los seres humanos que nos caen bien, dice ella, sino que todas las personas son iguales, inclusive aquellas que no están de acuerdo con nosotros. Ajá. Es peldaños de amor, empatía y respeto para con todos. Así que la pregunta es, ¿cómo este mensaje nos va a cambiar? ¿O este mensaje cambia a las personas? Y ella dice, lo que está destinado a hacer es traer un problema que está atascado y luego redirigir ese duro comportamiento hacia aquellos que no están de acuerdo con nosotros. ¿Sí? Y ella dice, a menos que entendamos la igualdad en raza, y hace una flechita, no sé cómo hace una flechita, dice, no vamos a entender la igualdad de género. Y lo deja ahí. Entonces yo quiero, no voy a entrar en esto, pero sí quiero pensar en, ella dijo, no podemos pasar la prueba de raza, que es la prueba 1, y no pasar la prueba del género. Si no pasamos la segunda, nunca vamos a llegar a la tercera. Ahora dice, nosotros podemos pasar la primera y la segunda, y no pasar la tercera. Entonces, porque depende de nosotros, pero el punto es que si no aceptamos lo de género y raza, o no lo entendemos, ni siquiera hablar de lo LGTB. Entonces yo pensaba en esto y les hago una pregunta. ¿Cuál es la conexión entre el género o el machismo y los homosexuales? ¿Por qué si yo no acepto esta parte número 2, ni siquiera puedo llegar a conversar la parte número 3? Porque lo sienten como inferiores. Muy bien. O sea, ¿Puedes reiterarme la pregunta? No entendí. La pregunta es, ¿cuál es la conexión entre género y LGTB? ¿Por qué si yo no acepto la igualdad entre los hombres y las mujeres, ni siquiera podría hablar, ¿no?, en el escalón que sigue? Y es un poco como lo de que si no entendemos lo natural, no podemos entender lo espiritual. Digo, hombre y mujer es lo natural, porque son las dos versiones humanas, pero ya LGTB es algo que es una diferenciación dentro de cada uno de los géneros. Entonces, si no entendemos lo más elemental, menos vamos a entender lo que es más complicado. Se me ocurre. Estoy de acuerdo, me parece bien. Considero que, digo, más allá de todo está
lo que hemos aprendido día a día, digo, que es aceptarnos unos a otros, digo, y nos guste o no, aprender a amar a esas personas que hayan decidido su decisión o no, el único juez y el único que va más allá que tenemos claro lo que es una cosa u otra, digo, es el amor, esperar que gracias en algún momento, digo, gracias al amor, al entendimiento, puedan entender que son aceptados y bueno, y nosotros aceptar a esas personas que, por más que tengan su diferencia en pensar o no, digo, o actuar, solo Dios va a ser el que los va a juzgar, a pesar de que está escrito que no van a tener, que van a ser pocos los que van a poder ser salvos si no cambian su manera de ser, ¿no? Pero nosotros debemos darles amor, de cualquier manera tratar de hacerles entender que eso está mal. Entonces no son iguales pero diferentes. Y sí, Yo quiero colocar, para volver a conectar el tema de género con el LGTB, que a mí se me ocurrió, pueden haber otros. Lo que atemoriza a muchos sobre el tema de la homosexualidad de manera específica es el tema del sexo, especialmente el sexo masculino. Sin embargo, quiero sugerir que el componente del amor es la sexualidad. Pero voy a este punto. Para los hombres que sostienen las ideas conservadoras, patriarcales, no tienen tanto problema con las lesbianas, pero sí con los hombres homosexuales. Es más, a estos hombres inclusive les puede atraer el sexo lésbico. Hasta la idea de un hombre con muchas mujeres puede ser atractiva, porque es la idea de un macho que tiene muchas mujeres. Sin embargo, la aversión, el rechazo y el desprecio y la violencia suscitada a los gays, quiero sugerir que es que no pueden aceptar que un hombre pueda ser tratado como una mujer. No hay nada peor que se burle del patriarcado que un hombre que nació con los privilegios, y digo entre comillas, con los privilegios de ser hombre, que se permita ser tratado como una mujer. Entonces, la conclusión a la que yo llego es el odio a las mujeres es el combustible a la homofobia. ¿Por qué resulta tan ofensivo un hombre que tenga actitudes amaneradas o lo que según se habla afeminada en los términos de hoy? ¿Por qué? Porque es un hombre que está actuando como mujer. Y no hay nada peor para un hombre que ser tratado como mujer. Cuando un entrenador de un equipo no está contento con la actividad de su equipo, ¿qué les dice? Ustedes se han portado como qué? Hay mujeres, sí. Como niñitas, son unas nenitas. Entonces, esa idea entra en la psiquis del hombre y realmente funciona. Vuelvo a repetir, porque lo peor que se le puede llamar a un hombre en una sociedad patriarcal es llamarlo mujer. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Sí? ¿Se cortó o no? No, está bien, te escucho. ¿Me escuchan? Me apareció un cartelito, pero el jefe cortado. No, sí se escucha. Ok, gracias. La gente se siente con el poder. Entonces, resumo con esta idea. Yo creo que la razón por la cual no se puede llegar a un escalón más sin pasar por el género es porque todos aquellos que son homofóbicos son machistas. Así como lo que hemos hablado, todos los que están del lado del nacionalismo, del racismo, tienen una característica también machista. Entonces, quiero sugerir que podríamos encontrar la misma característica allí. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Entonces, gente se siente con el poder que les da la violencia contra los gays y las lesbianas, y siempre argumentarán que está en la Biblia, y esa es la razón de su violencia. Se ha usado perversamente a la Biblia para justificar la crueldad.
La homofobia es semejante al odio hacia los afroamericanos y es semejante hacia el odio hacia las mujeres. Por tanto, el pecado que nosotros deberíamos preocuparnos es el pecado de la homofobia. Es el temor, la aversión a los homosexuales, eso es un pecado. Considerar a otras personas inferiores, eso es un pecado. O personas de segunda clase. Y ese pecado se vuelve aún más agresivo cuando se hace en el nombre de la Escritura, por los religiosos. La Biblia se ha convertido en un arma increíblemente poderosa y la gente lo utiliza para justificar la violencia, la tortura y también la muerte. Y vuelvo a repetir una idea que le ha dicho en otras ocasiones. Nadie en su sano juicio elegiría ser homosexual. Elegiría en un mundo teniendo una familia cristiana conservadora, viviendo en un ambiente conservador, elegiría ser homosexual, sabiendo que lo que le da y confusión. Quiero sugerir que eso nunca sería una elección, por eso yo creo que no es una elección. Por otra parte, cuando hablamos de la homosexualidad en la Biblia, yo quiero sugerir que no existe tal cosa como la homosexualidad en la Biblia. Tanto estoy seguro que ni siquiera hay término para esa palabra. No hay término ni en hebreo, ni en arameo, ni en griego para lo que es la homosexualidad. Cuando nosotros vemos, ni siquiera hablamos de los judíos, cuando vemos la historia de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, aunque sí existía la homosexualidad, no existía tal cosa como matrimonio homosexual. No existían personas que se casaran. Era ilegal hacer eso. Que había personas que sí, habían prácticas religiosas, como una de las cosas que hemos visto, los cultos idolátricos, las orgías idolátricas, donde había prácticas también homosexuales. No era una persona que se casaba. Entonces, cuando hoy la sociedad está hablando de los derechos de homosexualidad, está hablando de una persona que quiere casarse, que vivir en compromiso, que vivir en unión con otra persona. No está pidiendo derechos para fornicar. Porque para fornicar no tenés derecho, no necesitas tener un derecho legal, cualquiera puede hacerlo. Hombre, mujer, gay, el que sea puede fornicar. No están pidiendo un derecho para eso. Están pidiendo derechos para casarse. Cuando en la antigüedad no existía el casamiento homosexual, por lo tanto no tenían otra opción que vivir en fornicación. Entonces, yo me atrevo a decir que la Biblia no es un libro que habla acerca directamente de la homosexualidad, no como la entendemos hoy. La realidad de hoy es personas que quieren amarse, que quieren juntos, porque él nunca se va a aceptar la fornicación siempre va a estar mal, pero nosotros sí debemos aceptar que ellos tengan los mismos derechos también de trabajo, de igualdad, como cualquiera de los que tenemos nosotros. Exactamente. Nosotros no somos de la izquierda, no somos de derecha, no somos de Trump, no somos de Hillary, nosotros somos del reino de Dios. Y una de las cosas que Dios nos está llamando es a ver cómo Él ve el reino de Dios. A ver cómo es. Y abrir el corazón para nunca llamar deplorable a nadie y no discriminar a nadie por más que piense diferente a nosotros. Y quisiera terminar con algunos puntos en relación a, yo lo titulé así, amor y libertad, ser y dejar ser. Y doy algunos ejemplos. Imagínese un padre, ¿sí?, que ama a su hijo. Porque hay padres que quieren hacer de los hijos, que quieren que el hijo sea como el padre quiere que sea para la propia realización del padre. Por ejemplo, yo nunca fui jugador de fútbol y quiero que mi hijo sea jugador de fútbol. ¿Sí? Entonces quiero que mi hijo me realice a mí como persona. ¿Se entendió lo que quise decir? Clarito. Entonces, en el nombre del amor, yo le digo, hijo, yo te amo, por eso te marco lo que vos tenés que hacer y lo que tenés que ser. Y en el nombre del amor lo que estoy haciendo es arruinándole la vida.
yo debería hacer es permitirle a él que él pueda hacer. Hay muchas maneras en que la gente puede describir lo que es el amor. Yo quiero describirlo como entrega, un amor que da. ¿Sí? Entonces, si algún día nos toca encontrarnos con personas que son homosexuales, que nosotros podamos abrir nuestro corazón para que ellos puedan abrirse ante nosotros, y no que sean huérfanos sin padres, sin iglesia, sin nadie que los ame, sino que nosotros podamos ser empáticos y amarlos de todo corazón. Y pensaba en esto, que cuando una persona se abre, se muestra en su debilidad. ¿Sí? Por eso muchas personas tienen miedo a abrirse con otros, porque tienen miedo a ser juzgados, porque uno se abre y se muestra en su debilidad. Entonces quiero sugerir que nosotros, cuando una persona se abra y se revele en su debilidad, nosotros lo que podamos hacer es corrernos a un costado, hacer un paso atrás y permitir que la persona sea. Cuando hoy en día, si vos mostrás tu debilidad o alguien muestra una debilidad, lo primero que el mundo hace es pum, se aprovecha para ganar un beneficio. En cambio, nosotros, que Dios nos dé amor y tía, para que si una persona abra, nosotros no colocamos para construir a la persona que sea como yo quiero que sea, sino que permitir retroceder para que la persona pueda abrirse y revelar quién es. Eso es, sugiero que podemos usarlo Qué hermoso para, eso. para ser más empático, digamos, con la gente. Ujú. Muy bueno eso, Matías. Y es muy cierto, ¿no? Yo digo, hablo en mi propia experiencia de que digo que tuve lamentablemente, digo, como dije la otra vez, privado de mi libertad 3 años y 8 meses y tuve dos personas que iban siempre a verme. Un amigo, los dos amigos que me fueron a visitar la gran mayoría de mis veces. Primero quien me llevó la palabra, que es Orlando Corbacho, y y después un amigo mío que fue con otros, Luis y Marcelo. Marcelo era homosexual. Digo era porque falleció y se me fueron. Discúlpame, Jorge. Jorge, te voy a interrumpir un segundito. Que se cortó la señal y no lo que me estás contando. ¿Podrías volver a repetirlo, por favor? Sí, que te contaba que yo tuve privado de mi libertad y mis dos mejores amigos, o sea, mi primer amigo y que me llevó la palabra de Dios fue Orlando Corbacho junto con mi mamá. Y después tuve un amigo, Marcelo, que él fue a visitarme casi toda mi etapa de privada, ¿no? Y él era homosexual. Él era homosexual. Y falleció al poco tiempo de haber yo salido, sin haberle podido devolver gran parte de lo que fue lo que él hizo por mí. Pero dentro de todo pude decirle que digo que Dios lo amaba y considero que él antes de irse aceptó a Dios, ¿no? Pero justamente la falta de amor de muchas de esas personas es lo que les hace, digo. Y muchas veces lo que no sabemos es escucharlas, lo que no sabemos es admitir que más allá que cambian su personalidad o lo que sea, digo, han pasado muchas dificultades y han sufrido demasiado. Y, y no es fácil, no es fácil entenderlo. Digo, y nosotros, como digo, uno que va aprendiendo día a día la palabra de Dios, digo, aprende que no somos jueces y que lo que debe primar es el amor justamente. Amén. Que Dios nos dé el mensaje de cambiarnos a nosotros, primeramente, para poder demostrarle a la iglesia, al mundo, que somos diferentes. Recordaba, sí, quería decir algo. Termino con esta idea.
recordaba a una mujer que me dijo, yo estoy viendo al mundo y, y yo veo que Cristo viene pronto, la maldad es tan grande que me revela que falta poco. Y ella me decía, pero por contrario, yo debería ver un grupo de personas que esté viviendo a la par, pero de la maldad del mundo. O sea, si el mundo está malo, debería haber un grupo de personas que estén viviendo a la altura de esta maldad, pero por lado contrario, por contraste en bondad. Entonces, que Dios nos dé la capacidad de ser empáticos, nos dé ese amor, nos quite el racismo, nos quite el machismo, las cuestiones de género, que nos quite la homofobia, y todo eso es un pecado muy grave, que no tiene que formar parte en nada de nosotros. Y bueno, y Dios nos va a ir dando luz, de la medida que vayamos viendo la luz, poder caminar en la luz. ¿Sí? Amén. Amén. Que así sea, que así sea. Así